La historia contada por Mario Bernal se remonta a 1987, cuando en ese momento se buscaba actualizar y preparar la cartografía censal. Se había dispuesto 3 equipos de trabajo para emprender una misión oficial al norte de la provincia de Veraguas. Eran 18 personas seleccionadas de la Dirección de Estadísticas y Censo las encargadas de emprender un viaje agridulce. Cuando se nos dijo que íbamos a Calo Bébora, todos sabíamos de que íbamos a encontrarnos en un área rural, sumamente rural, habitada en su mayoría por población indígena. Así que sí sabíamos dónde íbamos y sabíamos lo que nos podíamos encontrar. Luego de escuchar un testimonio poco agradable de la aventura a la que se enfrentarían, decidieron emprender el viaje y atravesar ríos, quebradas, monte y selva a la conquista de lo que no pudieron llegar los españoles con la colonización: Calo Bébora. Estaban el supervisor ya desaparecido, el señor Elpidio Amores, que es el que yo menciono allí como el extraterrestre. Estaba el señor Manuel Zapateiro, ya hoy día jubilado, y el señor Luis Carlos Ayala, que también es jubilado, residente en Chorrera, vive ahora mismo en Chorrera. También nos acompañaban algunos cartógrafos como el señor Sergio Batista, cartógrafo de la Regional de Herrera y Los Santos, el señor Osvaldo Beltizano, hoy jubilado también, y uno de los que menciono en el cuento, pues, o en la historia, el señor Alfredo Araúz, que ya tampoco trabaja con nosotros, él reside en la provincia de Coclé. Al poco tiempo de iniciado el camino, la pertinaz lluvia se dejaba caer y el mal tiempo les jugaba en contra. Los vehículos avanzaban de forma zigzagueante, algunas veces quedaban al borde de barrancos que bordeaban los caminos, que hasta ese momento eran en realidad poco más que senderos de a pie, con algo de misterio y terror escondido. Entre el lodo y el hambre, que empezaba a ganar terreno, se distribuyó el trabajo y la ruta a trazar con el equipo de trabajo. Es la comunidad llamada Alta Ortiga, desde donde se pondría a funcionar la base de operaciones para cubrir las áreas asignadas. En realidad, Alta Ortiga es el centro de operaciones de mi persona, que fue el primer cartógrafo en abandonar el grupo de trabajo, como quien dice. Y digo abandonar porque, sinceramente, a medida de que nos vamos adentrando a la selva, como quien dice, o al área, se hacen subdivisiones o áreas de trabajo, determinadas de carga de trabajo para 3, 4 días. Eran las 5 de la tarde. El grupo se disponía a cruzar el río Ortiga. Sin embargo, desconocían que aquel inmenso afluente carecía de puente. En sus profundas aguas se escondían gigantescas piedras que impedirían su tránsito. Hasta allí llegaron los conductores. Terminaron siendo los cocineros del grupo. El trabajo de actualización tuvo que hacerse a pie. Teníamos que bajarnos de los vehículos e indicarle al conductor el mejor lugar por donde pasar los neumáticos, porque quedábamos al borde de los precipicios. Entonces teníamos temor de poder que un auto se fuera precipicio abajo, como me dicen. La rutina se repetiría aproximadamente 9 días más que lo programado, tiempo en el que el resto del equipo, bajo las inclemencias del clima y lo irregular de la geografía, trabajarían arduamente. Fueron muchos días de lluvia, la ropa mojada, eso era interminable. Pero, como toda experiencia, hay momentos amargos o poco alentadores. Se vieron obligados a desafiar a la madre naturaleza y a los ríos caudalosos del norte de la provincia de Veraguas. Es un momento que no quisiéramos volver a pasar, porque la verdad es que uno se siente impotente. Se siente impotente porque la corriente del río es como cuando viene o vemos en los videos por allí que la corriente se lleva carros, así mismo. Ese día todo parecía ir bien, hasta que uno de los cartógrafos, desobedeciendo las instrucciones dadas, intentó cruzar de forma distinta al resto.
Eduardo era uno de los cartógrafos más corpulentos del grupo. Él, por su condición física, él creía tener dominado el asunto y que él podía nadar. Lo que nos veíamos era una impotencia muy grande, ver cómo se alejaba de nosotros hasta que aquel árbol, pues, milagrosamente ofreció una de sus ramas y enganchó a la mochila y donde el indígena entonces pudo lanzarse y moverlo hacia un lado. Y definitivamente que lo que uno vive en esas giras son momentos de alegría por un lado y difíciles por otro, pero todo en conjunto. Es un trabajo en equipo. Luego del rescate de última hora, era el momento de contar anécdotas de los menús ofrecidos en los poblados. Café, plátanos sancochados sin sal en ocasiones y algún enlatado que tenían de provisiones. 36 años después, Calobébora sigue siendo una especie de cuco desde el punto de vista cartográfico, y algunos de los que estuvieron en esas 3 cuadrillas siguen aportando sus conocimientos a la institución y por ende al país.